¿Cuál es uno de los momentos que más espero? Es este, el poder estar frente a ustedes y poder compartir este tiempo, estos minutos, para hablar de la bendición de la vida y para comentar y estar pendiente acerca de las inquietudes o intereses que ustedes tan amablemente nos presenten. Gracias por este momento que nos permiten y gracias a Dios por este momento que también nos permite de estar frente a ustedes a través de las pantallas de televisión o del aparato receptor que usted tiene y que nos da el privilegio de llegar hasta su mismo corazón. Muchas gracias. La semana pasada o la ocasión anterior estábamos iniciando con un tema por demás interesante, pero también álgido, difícil, y que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Y concretamos, porque esto es muy amplio, este asunto es muy amplio, tiene muchas vertientes, concretamos en un asunto en particular que es el abuso verbal. Y iniciamos nuestra charla con una referencia del Salmo 127, en donde se hace una fuerte alusión a que cuidado porque los hijos son nuestra evidencia. Ya están ustedes viendo ahí en la pantalla acerca de esto que significa el abuso verbal, que es mucho más fuerte y mucho más lacerante que un golpe, que el sufrimiento se hace en silencio, que no hay evidencias de marcas en el cuerpo, pero las evidencias, las marcas están en el alma, en el corazón, y que victimiza a las personas, y que este abuso es tanto abierto como encubierto, que es con insultos, arranques de ira, palabrotas, en fin, o es encubierto a través de comentarios sutiles, y esto es algo que se ve mucho en nuestra sociedad. Y concluimos o estuvimos comentando hasta llegar a este momento en el que hablábamos de que el abuso verbal es manipulador y controlador, o es insidioso, o también es imprevisible, también expresa un doble mensaje y es escalable. Hasta ahí estuvimos comentando, hasta ahí surgieron varias inquietudes y a partir de esta ocasión comentábamos nosotros acerca de que es necesario hablar de la personalidad del abusador y ahí nos vamos a ir entreteniendo poco a poco ahora. Un abusador, y agradezco la presencia de mis compañeras, amigas, colegas, queridísimas Alejandra Jiménez y Livia Messi, que están con nosotros esta tarde otra vez. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Para nosotros también es un gusto poder compartir y bueno, desde ya les agradecemos la oportunidad de poder entrar hasta sus hogares para poder aprender juntos en este tema tan importante y relevante como es el abuso verbal. Así es. Sí, es muy importante que todas las familias tengan un amplio conocimiento de estas situaciones porque desgraciadamente es más común de lo que parece. Así es. Sí, es un asunto tan común, tan evidente que esto se ve, decimos en México, hasta en las mejores familias. Exactamente. O quizá deberíamos decir desde las mejores familias muchas veces. De hecho, así es. Porque el abuso verbal golpea y no respeta sexo, edad, creencias religiosas, no respeta nada. Y se hace de una manera tan impresionantemente sutil, pero también abierta, como lo hemos mencionado en la ocasión anterior. Quisiéramos platicar un poquito acerca de la personalidad del abusador, ¿les parece? Sí, se menciona de hecho que el abusador desgraciadamente estuvo tal vez en una familia donde hubo abuso en su casa o su madre fue abusada verbalmente, porque en realidad no necesita tener evidencia física para poder recibir un abuso. Entonces el niño vio todo eso y termina siendo también un abusador, puede ser uno de los factores. Así es. Sí, de hecho, como veíamos recientemente en la pantalla, en la lámina que está en la pantalla que ahí aparece, el abusador regularmente viene de tener o de vivir un hogar violento, hostil. La hostilidad era algo común, algo regular en esa casa. Como dice Alejandra, vio el maltrato probablemente a la mamá, probablemente a los hermanos mayores, o ellos mismos han sido maltratados de pequeños y vivieron en un ambiente de hostilidad que les ha golpeado fuertemente. Pero también ahí, como lo podemos ver, algunos suelen padecer trastornos y muchos de ellos utilizan sustancias que ayudan
a potenciar su agresividad. Es decir, ellos no solamente han vivido un ambiente de agresión, de hostilidad, sino que además ellos desarrollan o padecen un trastorno de personalidad, padecen una situación grave, ¿no es cierto? Sí, de hecho el tema del abuso de las drogas o del alcohol, que es tan común, inclusive en México es muy común el tema del alcohol dentro de las familias. Es muy normal que los niños vean cómo su papá se junta con otros amigos a tomar, empiezan con comportamientos muy agresivos entre ellos, y ya hablamos de que los niños aprenden las conductas por lo que ven y por lo que experimentan. Entonces esto se va haciendo una cadena que no termina y es muy normal. Cuando hay abuso de drogas o de alcohol, se rompen las barreras inhibitorias, por lo tanto la persona ya no va a tener una conciencia que le está diciendo hasta acá, este es mi límite, sino que eso sigue en aumento, como usted dijo el programa pasado muy sabiamente, va escalando al punto de que cuando ya se desencadena la situación peligrosa y abusiva, ya es tarde para retroceder. Sí, y pienso, ¿qué tan trascendental es en cuanto a efectos en la vida de una persona que muchas ocasiones tiene miedo de abusar, de violentar a otras personas, pero se estimulan? Se estimulan con la sustancia. Y lo menciono con conocimiento de causa, en el sentido de que lo he atendido personas así. Me han dicho, por ejemplo, recuerdo la expresión de un hombre, me decía así: yo bueno y sano quiero mucho a mi esposa, pero cuando yo traigo y decía una palabra agresiva, pero cuando traía esa sustancia, decía él, cuando traigo esto, me vuelvo un diablo y las golpeo y empiezo por mi esposa, pero no lo quiero hacer. Luego me arrepiento y me siento mal, y me decía, por eso es que vengo, porque no quiero golpearlas. Y es que es así en muchos casos, no quieren hacerlo, pero la sustancia rompe la barrera de inhibición y ya llegan a hacerlo. Exactamente. Sabemos efectivamente que tanto el impulso sexual como la ira son las energías básicas del cuerpo. Y al no tener la conciencia que está limitando que eso fluya libremente, simplemente la ira sale, simplemente el impulso sexual sale. Por eso muchos de los casos de violencia sexual, o en este caso, o el tema de golpes, tiene que ver justamente con esto del consumo de drogas y alcohol. Ya lo sabe Alfredo, por ejemplo, es muy normal en el caso de las pandillas, que entre ellos se juntan y consumen drogas y después salen a cometer actos delictivos, sí, pero bajo la sustancia. Y esa es la historia de grandes delincuentes, de grandes asesinos seriales. Y para no hablar de esta situación tan dramática y tan extrema como los asesinos seriales y demás, el abuso verbal muchas veces, como lo estamos diciendo, o por regla general, es estimulado por sustancias. Y aquí se me ocurre pensar, Alejandra, hasta dónde el síndrome de abstinencia también es una situación que estimula justamente el abuso, sintiéndose con la necesidad. Sí, así es. O sea, es una necesidad tan grande de esa sustancia que están en ese momento no obteniendo o deseando dejar de consumir, que la persona no puede controlar sus impulsos. Así y su necesidad por ese consumo, y la persona llega a terminar golpeando o simplemente hiriendo a sus familiares, a sus seres queridos, por esa necesidad, por la falta también. Y bajo nuestro tema en este momento, a veces no se necesita llegar a los golpes, sino al abuso verbal, de evaluar, de anular, de criticar, de censurar a las otras personas. No sirven para nada. Tú y tu religión, ¿a qué vas a la iglesia? No sirve para nada esto. Pero estimulado, si no por la sustancia, por el problema del síndrome de abstinencia, ¿no es cierto? Sí. Otra de las cosas que nos permite pensar este asunto, también el abusador tiene como perfil una inmadurez bastante evidente. Es una dependencia de los afectos, necesita sentirse amado, querido, tiene un problema con su propia autoestima, tiene una gran inseguridad en sí mismo, y por eso entonces lo proyecta abusando verbalmente de otras personas. Los primeros en recibir el abuso son su familia, pero esto no tiene límites, como decíamos hace un momento, no tiene límites, y son capaces de abusar con quien sea.
el trabajo y demás. Ajá. De hecho, necesitan mucho la atención de sus familiares y más que nada de su pareja, porque algunas veces no les interesa la atención de sus hijos, sino de su pareja, al grado que aíslan a los hijos o él mismo aísla a los hijos porque quiere la atención al 100% de su pareja por esa necesidad de afecto, esa necesidad de cariño, y es cuando empieza a hacerle abuso verbal diciendo, es que te importan más tus hijos que yo. O sea, ese tipo de frases son las que afectan a la persona y la hacen que le dé más atención a su pareja que a sus propios hijos. Sí, así es. No está de más decir entonces que en esta personalidad estamos hablando de que vienen de hogares con violencia, con hostilidad, de que hay la participación de estímulos de drogas, alcohol, de adicciones o el síndrome de abstinencia, y hay una inmadurez, pero también hay otra cosa importante. Como lo podemos ver en la siguiente lámina, y ustedes lo podrán ver en la pantalla, estos individuos, estas personas, trasladan habitualmente la agresividad que han acumulado en otros ámbitos hacia las mujeres o los hijos. Es decir, todo aquello que no han podido resolver en su vida personal, todo aquello que tiene que ver con su formación familiar o sus frustraciones, todo aquello que no les permitió, se sintieron que no les permitió salir adelante en la escuela, en la vida profesional, en la economía, encuentran en las mujeres y en los hijos los objetos de expresión de su enojo en un reclamo, y como está ahí expresado, entonces viene fácilmente un arrepentimiento constante. No quería hacerlo y se vuelve ese círculo, esa espiral del abuso que ustedes están viendo ahí, donde podríamos mencionar un poco de esto, Livia. Sí. ¿Cómo se da esto? Bueno, Alfredo, primero hay una primera fase en la cual son las situaciones cotidianas que se viven en el hogar, donde el abusador empieza a acumular pequeños hechos que le generan tensión interna. Esa tensión no tiene forma de drenarse, por lo tanto se acumula y va de forma progresiva escalando. Pueden ser de las situaciones, o sea, desde que la comida esté fría, de que tuvo una situación mal en el trabajo, de que llega y está la casa desordenada, de que le cancelaron una cita o que no encuentra trabajo. Son muchas situaciones que empiezan a desencadenar tensión, tensión, tensión. La persona no tiene la capacidad de resolución de conflicto aprendida, entonces no sabe cómo drenar eso. Hasta que viene el incidente. Hasta que llega la fase 2, que es la del incidente, que es donde explota. Acá puede explotar de muchas maneras, pero la que estamos trabajando es la del abuso verbal. Entonces empiezan las agresiones, humillaciones, ridiculizaciones en público, insultos, gritos, todo con el fin de poder manipular y controlar la situación del cúmulo de cosas que él no ha podido controlar. Entonces algo tiene que controlar. Cualquiera puede ser la situación que desencadene la ira hasta llegar a este punto de la fase 2. Sea, por ejemplo, llega del trabajo y la comida está fría. Y hace sentir culpable a la mujer de que la comida está fría, culpa mía, dice ella, quizás porque la comida no estaba caliente o porque estaba demasiado caliente, entonces se enojó y me dijo y me insultó y me gritó. Pero en realidad eso es simplemente un detonante, es un detalle de todo lo que fue acumulado hasta la fase 2. Sí es. Y luego viene la fase 3, en donde una vez que se da el abuso, en donde una vez que se dan las amenazas, la agresión, etcétera, hay un momento de aparente reconciliación, en donde hay un arrepentimiento, el abusador tiene una actitud ahora de dolor, de preocupación por lo que dijo, por lo que hizo, por cómo ve a las personas que lastimó, que regularmente es la esposa y son los hijos. Y hasta que ya estamos en este momento de arrepentimiento, que cerramos esta espiral, este círculo, con lo que ustedes pueden ver en su pantalla, que esa es la fase 4, es la calma. La violencia está como olvidada, no pasa nada. Y hay una forma vedada, silenciosa, pero real, de manipulación. Quedamos en que ya me habías olvidado. Sí, de hecho, en la fase 3 y la fase 4 muchas veces se suele fusionar. De hecho, todo está fusionado, pero se suele fusionar mucho, en la cual el abusador es tan manipulador y tan hábil en este arte de manipular y de transformar la realidad, que al hacer sentir culpable a la víctima, él ya elimina su culpa y ya no la siente. Entonces traslada todo ese sentimiento hacia la víctima y la víctima termina
socavando más todavía su autoestima y él queda como invicto. Entonces es normal que niegue el abuso. Estás exagerando, no fue para tanto. Si yo no levanté la voz, hablo fuerte y cosas de ese tipo, entonces la víctima termina sintiéndose la culpable y él obviamente no hizo nada, es una víctima de la exageración de ella. Pero también, además, y estarán de acuerdo conmigo, me permito decirlo así, de que como el abusador emplea un lenguaje en donde se afirma su abuso. Si no me hubieras dado así esto, si no me hubieras contestado, si no hubieras hecho esto, si no te hubieras vestido así, si te hubieras preparado, si no me provocaras. Sí, echándole la culpa constantemente a su pareja o a su víctima, de que si ella se comportara como él quiere, entonces él sería feliz. En pocas palabras, está quitándole totalmente el control. Si tú eres como yo deseo que seas, yo seré feliz y tú también. De hecho, el abusador tiene ese problema de que nada lo va a hacer salir de su control, digamos, si es hasta que lo pierde. Cualquier cosa que le haga perder el control, ya es donde salta la ira y se activa este canal. Pero él tiene que tener la sensación de que tiene el control absoluto. Estamos hablando del abuso, de la violencia intrafamiliar. Permítanme hacer un paréntesis para afirmar que muchos de los religiosos o de los líderes religiosos quizá hemos hecho, hacemos o hacen como sea el lenguaje. Este círculo, esta espiral del abuso, en donde vamos acumulando tensión, provocamos o somos parte de un incidente y nos vemos nosotros como las víctimas, pero victimizamos, echamos las culpas a los demás y después insistimos en que si ustedes se portaran bien, si hicieran lo que yo les digo, etcétera, etcétera, entonces no pasarían estas cosas. Y a veces el lenguaje que hemos usado en las iglesias es un lenguaje así, de abuso verbal, que en nada ayudan y que muchas veces se aprende desde la figura, desde la imagen del líder espiritual, del líder religioso, se aprende y luego se lleva a la práctica en la misma casa. Y eso es un modelo que hay que romper y que, bueno, ya cierro el paréntesis porque estamos hablando de violencia intrafamiliar y yo sé que ustedes en casa me entienden porque muchas veces se ha vivido esto en muchísimas partes y esto no se puede negar, no se puede tapar. Hablemos de los tipos de maltratadores. Regresemos al asunto del abuso, de la violencia intrafamiliar. Miren qué cosas. Los hombres abusivos caen en dos categorías y aquí estamos siguiendo la idea de dos personajes, de dos doctores, dos psiquiatras, y ellos hablan del pitbull o el perro, o hablan del cobra o serpiente, y cada uno de ellos tienen características muy interesantes que no nos gusta mucho hablar y no estamos refiriéndonos a que todos los abusadores son unos animales, no es la idea violentar o abusar verbalmente ahora nosotros acá, pero la identificación o la manera en que se tipifican a estos maltratadores, a estos abusadores, se les conoce bajo estos dos nombres, pitbull y cobra. El pitbull es violento con las personas que ama. Solo es dentro de la casa. Solo es dentro de la casa. Así es. Solo es dentro de aquellos con quienes estoy. Es celoso. Y maneja un concepto muy fuerte, el miedo. Y esto correspondería un poco al trastorno borderline, ¿no? El miedo a ser abandonada o a ser abandonado. Y entonces su celo y su sensación de no me dejen, es como para hablar de que también está manejando un trastorno de codependencia. Sin ustedes soy nada y sin mí ustedes no funcionan, ¿no? Entonces el pitbull es violento con las personas que ama porque se supone que procura el bienestar de ellos. Y entonces va a privar, como lo decíamos en la ocasión anterior, a la esposa o a la novia de independencia. Y hace unos momentitos, Alejandra, mencionabas esto, privar a la esposa o a la novia, en este caso, de su propia independencia. Decíamos la vez anterior, un muchacho que decía, a mi novia no le permito ir con su familia a la playa, no le permito que vaya al cine, como si fuera el dueño de la vida, ¿no?
Así es. Justamente esto tiene que ver con, volvemos a lo mismo, con la pérdida de control. Si la persona sale de su lado y hace cosas en las cuales él no sea el primer protagonista, ya siente que lo están abandonando, que lo están dejando, que ya no vale, no tiene el valor como persona, porque ya la persona que lo ama ya no lo tiene en cuenta. Entonces es tanta la necesidad de sentirse valorado, amado, querido, tenido en cuenta y que lo hagan sentir importante, que ese es un detonante principal. Así es, claro. ¿Vas a decir algo? Sí, de hecho, yo tuve un paciente el cual me comentaba y ofendido que estaba hablando un día con su pareja y le dice, bueno, te dejo, mi amor, porque voy a estar con mi mamá. Ah, entonces tu mamá es más importante que yo. Y pues la muchacha dijo, pues sí, mi mamá me dio a luz, mi mamá me ha criado toda mi vida, entonces supongo que sí, mi mamá es más importante que tú. Y estaba ofendido y molesto porque cómo es que su mamá iba a ser más importante que... Y eso no está denotando otra cosa sino una inmadurez de parte de él y una necesidad de afecto, pero con una gran facilidad de desarrollar una codependencia, ¿no? Entonces su relación con su novia no iba a ser precisamente una relación de afecto, de amor, ¿no? Sino una situación de necesito que me quieras, si no me muero, necesito que estés conmigo. Si no te voy a maltratar. Sí. Y este tipo de personas, el pitbull, ¿qué hace un animal de estos? Como dice en la pantalla, es muy fácil de que se enoje. La ira está a la puerta de sus labios, sí. La ira está a la puerta de sus capacidades y pierde todo control, no hay límites para él, y entonces no hay ningún problema de que inclusive, aunque su principal expresión de violencia es con las personas que ama y en privado, llega un momento en que es capaz de que públicamente los afecte. Se exalta rápidamente, también es capaz de estar vigilando a las personas que lo aman a ver si le van a fallar. Sí. También es posible que haya tenido alguna situación de abuso, pero también es muy importante resaltar que este tipo de abusadores, el pitbull, tiene capacidad de rehabilitarse con una terapia. Sí. Claro que sí. Bueno. A diferencia de otros. Este tipo de personalidad, sí. Es una persona que agrada a todo el mundo, pero a puertas cerradas es cuando se transforma. Así es. Y esta persona, como ya se estaba viendo también ahí en la televisión, en la pantalla, es muy fácil de que reaccione, su cuerpo es fácil de que pierda el control sobre su propio cuerpo. No es que estamos hablando de inconsciencia. No, pérdida de control, que es otra cosa. Y entonces la ira le arrebata la capacidad de control. Por eso dice, y como lo estabas mencionando, es una persona que pierde el control, que violenta a los que ama y que regularmente lo hace en privado, pero que con cierta facilidad lo puede hacer en público. Sin embargo, es posible rehabilitarse. Es posible que él pueda entrar y aceptar la necesidad de ser rehabilitado. Sí es posible. Yo he atendido varias personas a través de mi vida profesional y claro que sí ha sido posible. Muchísimos hombres que han golpeado a sus esposas o respectiva esposa, que en un momento dado son capaces de atenderlas con amabilidad, de haberse disculpado y entonces de trabajar ya no con el miedo de la esposa, sino con la dignidad de la esposa. Sí, para que ya se tenga amor propio y no permita que le vuelva a suceder lo mismo. De hecho, cuando empiezan a amarse a sí mismos y empiezan a entender que tienen un valor por el solo hecho de ser seres humanos y aceptan su necesidad de cariño, ahí están realmente preparados para poder amar a la otra persona y darles la libertad que les corresponde. Por eso es normal que después de un ataque de ira, cuando vamos llegando ya a la fase 4, después de la culpa o el arrepentimiento, ellos tienen la capacidad de poder darse cuenta de que algo está mal. Permítanme comentar brevemente. Este fin de semana tuve la experiencia de dar un seminario sobre matrimonio en una cierta parte del país, fuera del país, y hubo alguien de colombiano, de nacional colombiana, que se me acercó al final y me dijo, es difícil cambiar la mentalidad de la gente. Dice, y cambiar la mentalidad de los mexicanos es más. Y entonces le comenté que en la región en donde yo vivo, el noreste del país, de México, Matamoros, en donde la figura varonil tiene no solamente la idea de un hombre que en general que trabaja y que va por
por aquello que produce y que es de bienestar a la familia, sino que también la imagen varonil acá en esta zona por lo menos es de un machismo exacerbado. De hecho, sí. Y es tan difícil cambiar esa imagen, porque en el seminario yo hablaba de que los padres son capaces, todos somos capaces de cambiar nuestra actitud de violencia por una actitud de amabilidad. Y mencionaba que sí, Dios hace el gran milagro, pero necesita mi esfuerzo y mi participación, porque Dios no me tuerce el brazo para nada. Me invita y me convoca a aprender y a educarme en el trato con los demás. Y el pitbull es posible que sea transformado. Y usted y yo sabemos perfectamente que hay muchísimas familias en nuestras iglesias en donde la imagen de este tipo pitbull, de abusador verbal, necesita ciertamente cambiar su actitud, necesita modificar sus cosas. A mí como pastor, muchas mujeres se me acercan, me dicen, ore por mi matrimonio, por favor hable con fulano, hable con mengano, hable con el esposo respectivo, porque es violento en su hablar. Quizá no les toca un cabello de mala manera, pero no es necesario tocarles un cabello, no es necesario tocarles ni con el pétalo de una rosa, pero basta y sobra las expresiones verbales de abuso en donde se aniquila la personalidad, se maltrata la dignidad de la persona, particularmente de la esposa. Y he sido testigo de cómo mucha gente sí, pidiendo a Dios, rogando a Dios, cierto que sí, mas también haciendo lo que le corresponde a uno hacer. A veces pensamos que los milagros solamente corresponden en el hecho extraordinario de Dios. Es verdad, más con el complemento de mi disponibilidad. Porque si yo no quiero, aunque Dios me invite, Él respeta mi libertad y mi voluntad, y si yo no quiero, no pasa nada. En el caso de un abusador que va a la iglesia, que confiesa a Dios sus necesidades y que busca de Dios ayuda, también una persona que abusa verbalmente de su esposa, de sus hijos, también necesita orientación y reeducarse en todos los aspectos, ¿cierto? De hecho, ya al tener la conciencia y el deseo de querer cambiar o modificar, aunque sea ni más para no ver sufriendo a su familia o llorando a su esposa, recibiendo la palabra de una persona que lo pueda guiar, ya el hecho de querer y desear cambiar ya es el primer paso, ya está hecha la conciencia y ya ahí Dios puede trabajar sobre él. Así es, un buen paso, porque si no me acerco a Dios, ¿cómo voy a permitir que me busque? Claro que Dios tiene muchísimas maneras de atraerme y lo predico y lo acabo de enseñar ese domingo. Sin embargo, también he enseñado y lo seguiré haciendo, que la Biblia misma me permite saber, como lo leíamos en el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, pero tengo que edificar. Hay cosas que solo Dios y nadie más que Dios hace, pero hay cosas que me tocan a mí hacerlas y donde Dios no se mete. Por ejemplo, mi amor a mi esposa, mi respeto a mi esposa. Eso es algo que me corresponde a mí y que con la ayuda de Dios y mi disposición lo puedo hacer. No quisiéramos empezar, o no podríamos terminar, mejor dicho, este tipo de cobra. El pitbull es una persona, como ya lo hemos dicho, que se violenta con los que ama, es celoso, pierde control y es tan capaz al perder el control de que su propio cuerpo lo utilice para maltratar a los demás. Y hemos dicho también que aunque los ama, es capaz de violentarlos aún públicamente. Pero hemos comentado, para terminar hoy, hemos comentado que este tipo de personas se rehabilitan y que la ayuda espiritual es importante, trascendental, básica, y que sin embargo Dios también nos da otros recursos de Él, recursos en las manos de Él para nuestra rehabilitación, para nuestra mejoría, para nuestro nuevo nacer. Exactamente. Si usted está viendo el programa ahora y se ha sentido identificada o identificado con alguna de las situaciones que hemos expuesto, siente que está en algún rol de víctima o ha sentido temor hacia su marido cuando está por llegar y quiere tener todo listo para evitar que él se enoje, en fin, si en alguna de estas situaciones usted se ha sentido identificada, la invitamos que se acerque a nuestra clínica de salud emocional, que está en la calle Manuel Cavazos Lerma, número 31.
Somos un grupo de profesionales experimentados, vamos a poder darle una mano, dar la asesoría y sobre todas las cosas volver a instalar, que nunca me canso de decirlo, Alfredo, lo que es el amor en la familia. Así es. Esperamos que todo esto les haya ayudado. Tenemos muchísimo más por decir y por explicar, pero queremos que estén enterados de todo esto porque es más común y es necesario que todos nos ubiquemos y sepamos en todo momento si somos víctimas también de abuso verbal, porque desgraciadamente es tan común, desde la mujer puede ser la abusadora o el hombre, cualquiera de los dos. Estamos despidiéndonos y les agradecemos mucho su amable atención. Nos vemos la próxima. Que Dios le bendiga. Hasta luego.